El Papa Francisco, nacido como Jorge Mario Bergoglio en Buenos Aires, Argentina, fue elegido como el 266º Papa de la Iglesia Católica en 2013. Su ascenso al papado representó un cambio significativo respecto a la tradición papal. Francisco es el primer Papa de América Latina, lo que, en sí mismo, marcó un giro hacia una mayor cercanía con las realidades sociales y culturales de los países del hemisferio sur. Su elección fue histórica también por su enfoque pastoral, abriendo nuevas posibilidades para la Iglesia Católica que había sido tradicionalmente más rígida en su estructura y dogmas. Una de las características más destacadas de su papado fue el rechazo de los lujos tradicionales asociados con el cargo. Francisco optó por vivir en una residencia modesta dentro del Vaticano y se mostró como un papa cercano a las preocupaciones de los fieles, especialmente los más pobres y marginados. Esta actitud lo hizo cercano a millones de personas, tanto católicas como no católicas, que vieron en él un líder genuino que promovía los valores del Evangelio en un contexto moderno. Una de las primeras áreas en las que el Papa Francisco centró su atención fueron las reformas dentro de la propia estructura de la Iglesia Católica. Durante décadas, el Vaticano fue objeto de críticas por su falta de transparencia, la administración financiera deficiente y los escándalos de corrupción. En respuesta a estas críticas, Francisco impulsó una serie de reformas que buscaban hacer que la Iglesia fuera más accesible, transparente y comprometida con las necesidades de los fieles. Transparencia y lucha contra la corrupción. El Papa Francisco implementó cambios significativos en la administración del Vaticano para mejorar su transparencia. Esto incluyó la creación de auditorías externas y medidas para prevenir el lavado de dinero, un tema de especial importancia dado el historial de abusos financieros del Vaticano. Su intención era garantizar que los fondos de la Iglesia se gestionaran de manera responsable y que no se desviaran hacia intereses privados. Esta política de transparencia también se extendió a la promoción de una mayor rendición de cuentas por parte de los organismos de la Iglesia. Inclusión de mujeres y laicos. Aunque la ordenación de mujeres no fue aprobada durante su papado, Francisco promovió la inclusión de más mujeres en roles de liderazgo dentro de la Iglesia. Esta decisión fue parte de un esfuerzo por abrir la puerta a una mayor participación laica en los asuntos eclesiásticos, cambiando la naturaleza jerárquica y tradicionalmente masculina del poder en la Iglesia. Descentralización del poder eclesiástico. Francisco promovió un modelo de gobierno más descentralizado, delegando más poder a las conferencias episcopales de los diferentes países. Esta reforma buscaba hacer a la Iglesia más ágil y capaz de responder mejor a las necesidades locales de los católicos, adaptándose a las particularidades culturales y políticas de cada región. La lucha por la justicia social fue un aspecto fundamental de su papado. Desde su primer discurso como papa, Francisco expresó su compromiso con los más pobres y marginados, y defendió los derechos humanos como un principio fundamental de la enseñanza católica. Defensa de los migrantes y refugiados. Francisco fue un firme defensor de los migrantes y los refugiados, pidiendo a los países del mundo que abrieran sus puertas a aquellos que huían de la violencia y la pobreza. En su encíclica Laudato Si, llamó la atención sobre las causas profundas de los desplazamientos forzados, incluyendo la pobreza estructural y el cambio climático. Durante su papado, también visitó campamentos de refugiados y se reunió con migrantes, demostrando su compromiso personal con esta causa. Lucha contra la pobreza. Francisco también emprendió una campaña para combatir la pobreza, abogando por una mayor redistribución de la riqueza y una economía más equitativa. Criticó el sistema económico global, al que acusó de ser una idolatría del mercado, que genera una creciente desigualdad social. Al mismo tiempo, promovió iniciativas para ayudar a las personas más vulnerables, apoyando programas de alimentación y educación. Diálogo interreligioso. Una de las marcas distintivas de su papado fue su apuesta por el diálogo interreligioso. Francisco trabajó incansablemente para fomentar la paz entre diferentes religiones, promoviendo la cooperación con líderes musulmanes, judíos y otras confesiones. Esta apertura al diálogo fue ejemplificada en su histórica visita a Egipto en 2017 y sus esfuerzos por promover la paz en el Medio Oriente. Una de las reformas más trascendentales de Francisco fue su enfoque en la crisis ecológica global. A través de la encíclica Laudato Si, instó a la humanidad a tomar medidas urgentes para proteger el planeta, enfatizando que el cuidado de la tierra no solo es una cuestión ecológica, sino también ética y espiritual. Impacto en políticas ambientales. La encíclica de Francisco tuvo una resonancia internacional significativa, alentando a gobiernos y organizaciones internacionales a abordar el cambio climático con mayor urgencia. En muchos países, el mensaje de Laudato Si influyó en la formulación de leyes más estrictas sobre la protección del medio ambiente y en el impulso de acuerdos internacionales como el Acuerdo de París. Promoción del consumo responsable. Francisco también promovió un enfoque más austero en cuanto al consumo,
criticando el materialismo y el consumismo desenfrenado de la sociedad moderna. En sus discursos, instó a los católicos a vivir de manera más simple y a centrarse en lo esencial, ayudando a preservar los recursos del planeta para las generaciones futuras. La visión teológica del Papa Francisco se centró en la misericordia, el amor y la inclusión. A través de su papado, buscó una iglesia más accesible y compasiva, que pudiera conectarse con los fieles de manera más humana. Misericordia y amor como principios centrales. En lugar de centrarse en la condena, Francisco enfatizó la misericordia como un principio central de la enseñanza católica. Promovió una iglesia que se acercara a las personas con amor y perdón, especialmente a aquellos que se sentían marginados o alejados de la fe. Actitudes hacia la comunidad LGBTQ, y aunque Francisco no modificó la doctrina oficial de la Iglesia sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, promovió una actitud más inclusiva hacia la comunidad LGBTQ, y enfatizando el respeto y la dignidad de cada persona. A pesar de sus reformas y sus esfuerzos por modernizar la Iglesia, el Papa Francisco enfrentó fuertes críticas tanto dentro como fuera de la Iglesia. Resistencia interna dentro de la Iglesia. Muchos sectores conservadores de la Iglesia se opusieron a sus reformas, especialmente aquellas relacionadas con la apertura hacia las mujeres y los laicos. Además, algunos clérigos conservadores vieron con recelo su enfoque más flexible y pastoral en temas de moralidad. Escándalos de abuso clerical. A pesar de implementar medidas preventivas para abordar los casos de abuso dentro de la Iglesia, las críticas a su manejo de estos escándalos persisten. La falta de una respuesta más contundente a algunas de estas situaciones dejó a muchos fieles decepcionados y frustrados con su papado. El legado del Papa Francisco es innegable y su influencia perdurará en la historia de la Iglesia Católica. Sus reformas institucionales, su enfoque en la justicia social, su lucha por la ecología y su mensaje de misericordia han transformado la manera en que la Iglesia interactúa con el mundo. Gracias por su sintonía hasta nuestra próxima emisión.